Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio al taller ¿Qué hacer para que publiquen tu artículo científico?, dirigido por el doctor Álvaro Olaya de Colombia, quien es médico psiquiatra epidemiólogo, exdirector de posgrado de salud mental de la Universidad de Medellín, investigador y docente, experiencia como director de la Maestría de Salud Mental de la Facultad Nacional de Salud Pública y de la Revista de la Facultad, y vicedecano de la Facultad Nacional de Salud Pública. Vamos a trabajar hasta las 3:30, luego tendremos un break hasta las 3:45 y retomamos de allí hasta las 5 de la tarde. Doctor, muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Unas ajustes a la presentación. Yo soy de formación básica comunicador social y tengo la maestría en salud pública y en salud mental. Y en mi currículum vitae faltó mencionar lo que es pertinente con el taller de hoy, que he sido director de la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública durante 10 años, y esa experiencia me sirve un poco para entender todas las afugias de los que son la vida de las publicaciones, precisamente quienes confían en las publicaciones y someten a consideración los artículos. Entonces el tema de hoy vamos a trabajarlo dirigido a la gestión de los artículos, no tanto a la escritura científica, porque la escritura científica, cómo escribir trabajos científicos, es otro aspecto importante de la capacitación que no sería posible hacerlo en un taller de corto tiempo, y hay, digamos, buenas ayudas. Ahorita les presento una bibliografía que es interesante, disponible, que es la del doctor Day, y lo que más sirve para eso es la experiencia, la búsqueda permanente. Así que nos hacemos más cerca, que sea bien participativo, y incluso la primera parte que yo quiero es que tengamos nuestras experiencias en artículos científicos, en publicación científica. Es un tema que ha venido tomando mucha fuerza últimamente, este desarrollo de todos los sistemas informáticos ha logrado un crecimiento exponencial en lo que es la publicación científica. Lo que en el mundo se publica en artículos científicos a través de las grandes bases bibliográficas o pequeñas revistas o locales o de universidades es de una magnitud tal que no tendríamos tiempo, necesitaríamos más de una vida para tener acceso a esa información. Entonces, cada día se publica más y más. El crecimiento está mucho más enfatizado en el idioma inglés, los anglosajones, pero a la vez también hay más esfuerzo investigativo, y nosotros cada vez que hacemos un artículo tenemos que competir ante, digamos, millones de artículos que se publican en el año. Vamos a ver ese esfuerzo para que nos vean, porque una cosa es investigar, otra cosa es escribir lo que se investiga, otra cosa es que no lo publiquen, otra cosa es que nos encuentren. Hay veces nos encontramos nosotros y nadie más, o una tía, le decimos, ven, me salió un articulito y la mandamos a una tía. Otra cosa es que nos encuentren y nos lean, y otra cosa es que nos lean y les sea útil, y otra cosa es que nos lean, les sean útil y nos citen o nos repliquen, que es lo que se espera en última instancia. Entonces vamos a trabajar un poco en esa parte de la gestión. Contémonos nuestra experiencia en publicación científica que hemos tenido, que éxitos o fracasos que hay de eso, y cómo eso nos sirve para este taller. A ver, bueno, yo trabajo en el CRA, justamente trabajo en el área de investigación y docencia. Realmente tenemos algunas investigaciones ahí recolectadas de algunos alumnos que hacen sus proyectos de pregrado, y tenemos una revistita que se llama Liberación, pero es una revista, digamos, interna, la tenemos ahí, damos al personal nuestro, y a veces a algunas personas que de pronto tienen algún interés, como algunos profesores que van, algunos alumnos invitados. Realmente para mí personalmente se me hace muy difícil porque no sé cómo se hace la parte de la publicación.
tampoco, o sea, puedo yo recoger las cosas y utilizar en nuestra revista, que no es una revista indexada, sino es una revista pequeña, digamos, es como un boletín, eso, es más, se llama Boletín Liberación, no se llama revista. Y pues esa es mi experiencia, tenemos algunas investigaciones ahí, yo también las he hecho. Y tengo también este problema de que a veces hacemos investigaciones con muestras en los pacientes que tenemos o afuera también, pero a veces queremos escribir algo, por ejemplo, digamos, queremos escribir sobre la atención focalizada, la atención del paciente deprimido, cómo está el paciente, cómo centraliza su atención, por ejemplo, en lo negativo. Eso ya no es algo con investigación, con pruebas, si no se quiere escribir, y esas cosas, por ejemplo, no tenemos el conocimientos, así es que esperamos que este taller nos ayude. Bueno, no alcanza ese tema del taller, pero vamos a dar algunas pistas. Bueno, buenas tardes. Yo soy actualmente docente en una universidad aquí en Cuenca y voy a conformar parte del departamento de investigación. Entonces también nosotros dirigimos las tesis de los chicos, o sea, hacemos tutorías de las tesis de los chicos y claro, uno de los puntos álgidos, digamos así, es el tema de que los chicos posteriormente a su investigación puedan realizar puedan publicar la investigación realizada. Entonces también, en eso estamos. Buenas tardes. Yo ahora estoy de estudiante de doctorado, entonces el nivel de exigencias que tengo que publicar. Yo creo que como dificultad de pronto me parece a mí que es manejar la tolerancia a la frustración. Es decir, que cuando un editor le dice eso no está adecuado para nuestra revista, pero lo invitamos a otra, o en el caso de que uno envíe su publicación y de pronto le llegan son el montón de correcciones, que de pronto en algún momento uno se ve tan abrumado que pierde el interés. Entonces yo creo que es una parte fundamental como tolerar esa frustración de no dejarse rendir cuando no le va bien a uno en un proceso editorial. Yo creo que esa es la última diapositiva de hoy. Bueno, mi nombre es Carlos Casiani, yo soy psiquiatra, trabajo en Bucaramanga, Colombia. La ciudad bonita. La ciudad bonita, la ciudad de los parques, sí. Pues he tenido, gracias a Dios, alguna oportunidad de generar productos en esas líneas que usted está señalando ahí, en investigaciones. Como estamos en un grupo de investigación con estudiantes, estoy en este momento en fases de, por un lado, diseñando algunos, por otro lado, ejecutando uno, por otro lado, escribiendo resultados de investigaciones concluidas. Y también estos días recibí una frustración de un artículo que mandamos a una revista de neurología de España y ni siquiera nos lo revisaron porque les dijeron que el tema no era de interés para ellos. Pues no nos pusimos tan tristes porque dijeron, no nos han dicho que está malo, que a ellos no les interesa el tema. Entonces en estos días estábamos esperando que saliera el Publindés de Colciencias, que es como el catálogo o el índice de revistas que hay en el país nuestro, que supuestamente nos reconocen lo que publiquemos para escoger una revista nacional o internacional. Y bueno, siempre con el afán y la motivación por escribir. ¿Experiencia en publicaciones? ¿Por acá? Bueno, no sé si es bueno o malo este nivel de experiencia, yo creo que es bueno. No espero que estemos con competencias para escribir, para publicar, sino entender un poquitico este mundo de la publicación. Yo quiero aquí ver un poco lo que es el ciclo de la escritura científica, porque lo que contaba el doctor Casiani, la experiencia colombiana, que aquí no la tienen en Ecuador, aquí he estado conversando hace unos meses, tuve un taller
con todos los directores de las revistas médicas del Ecuador para conformar una red y hay un camino de progreso muy importante. Aquí no existe algo que existe en Colombia, que es un ranking de las revistas, entonces les ponen categoría A, B, C, D y nunca se supo. Entonces todos queremos ser A porque de acuerdo a eso a los profesores universitarios cada vez que publicamos en una revista nos aumentan el salario y de forma permanente. Entonces si publicamos una revista A, el aumento del salario es más o menos bueno. Si es B, si es C, si es D y nunca se supo, no hay remuneración. Entonces todos queremos publicar en la revista de mayor ranking, pero no por el prestigio de la revista, sino por el bolsillo. Eso a mí me parece que es una conducta que afecta éticamente la publicación científica, porque entonces publicamos por el salario y no publicamos por entrar en contacto con la comunidad científica. Básicamente, lo que uno debe hacer es conectar este punto 1 con el punto 4, que es el investigador, ponerlo en contacto con la comunidad científica. ¿Qué pasa con la ciencia? Es decir, la ciencia se genera con el sudor de los investigadores, con el trabajo cotidiano, con lo que se hace en la clínica, con lo que se hace en los laboratorios, con lo que se hace en la sociedad, con la búsqueda de casos, con la sistematización, haciendo preguntas importantes para la ciencia. La ciencia es seguir preguntas. La palabra investigar viene del latín investigium, y el vestigio es la huella. Entonces, el investigador va tras una huella, una búsqueda de descubrimientos, de aprendizajes que son muy duros. Y después que uno logra investigar, que es este punto importante, ¿qué hace uno con esa investigación? ¿Qué le aporta a la ciencia? Esa ciencia, ese avance en la ciencia, ese correr un poco la frontera de la ciencia, ¿cómo hace para llevarlo a la comunidad académica? No sé si ustedes han hecho consultas en Google Académico o Google Scholar, ¿sí? Debajo hay una frasecita, ¿no la han leído? Dice sobre hombros de gigantes, sobre hombros de gigantes. Eso es de una frase de un filósofo de la Edad Media que decía que cuando uno ve más lejos en la ciencia, cuando uno ve las fronteras de la ciencia, no es que uno sea más grande, sino que está parado sobre hombros de gigantes para poder ver más allá. Y ese parado sobre hombros de gigantes es que antes de nosotros viene todo un historial de la ciencia, de todos los que han hecho ciencia antes que nosotros y han logrado ponerla en acuerdo con la comunidad científica. La han entregado a la comunidad y cada vez que yo le entrego algo a la comunidad, ese gigante crece. Entonces, nosotros con nuestras publicaciones estamos haciendo que crezca ese gigante que es la ciencia de la humanidad. Donde ese gigante no existiera, mañana, cuando despertemos, tendríamos que volver a inventar la rueda, a inventar el bronce, a inventar el hierro, a inventar la máquina de vapor, y algún día reinventaremos la internet, y reinventaremos la genética, y reinventaremos todos esos avances actuales. Entonces, este es, digamos, el trabajo fundamental. El artículo que nosotros escribimos, derivado de la investigación, yo lo denomino el medio, desde mi perspectiva de comunicador. El artículo no es sino un medio, en el cual nosotros hacemos visible, comprensible, aplicable y repetible nuestro estudio. O sea, necesitamos que nuestro estudio lo vean y lo vean por fuera, que lo vea la comunidad académica, que lo vea quien quiera verlo. Para eso ponemos un artículo de consideración. Entonces el artículo nosotros no lo sometemos para que nos lo publiquen. Ese es un error que infla egos. Nosotros nos volvemos muy egoístas. Entonces dijimos, me publicaron. Sí, me publicaron, pero si nadie lo lee es lo mismo. ¿Sí? Lo que hacemos es que sea visible, que sea comprensible. Tiene que ver mucho con la parte del lenguaje, el estilo de escribir,
para que cualquier persona que lea nuestro artículo comprenda cuál fue nuestro estudio, cómo lo hicimos, qué salió, cuáles fueron los resultados, qué hicimos con esos resultados, para qué sirven esos resultados. Que sea aplicable, sobre todo en las ciencias médicas, en las ciencias clínicas, es muy importante. El esfuerzo que tuvo el doctor Christian Barnard en los años 60 para el primer trasplante de corazón en Sudáfrica, eso generó una información médica mundial y a partir de los desarrollos de la investigación médica, de toda la experimentación, todos los médicos del mundo lograron aprender cómo es la técnica de trasplante de corazón sin necesidad de ir todos a Ciudad del Cabo, a Sudáfrica, sin necesidad ni siquiera de tener contacto directo con él, y el apoyo de muchos hicieron de ese conocimiento de la medicina otro gigante. Y en ese momento toda la tecnología médica alrededor de trasplantes, con la ayuda de los cirujanos, con la ayuda de infectólogos, con la ayuda de todas las especialidades médicas, anestesiólogos, todas las técnicas microbiológicas, hace que sean repetibles y aplicables en el mundo esos estudios. El punto importante de hoy es la revista. Nosotros escribimos el artículo y pasa la frustración tuya, pasa esa dificultad que no es de interés. Entonces nosotros necesitamos el canal. Un artículo, un medio, sin canal no llega a ninguna parte. Entonces las revistas son el acceso a la comunidad, son el medio de acceso de este artículo que se refiere a este estudio. Yo que fui director de la revista, uno le da mucho énfasis a la revista y ese ranking que nos dan en Colombia o los indicadores internacionales. Yo recuerdo que cuando yo recibí la revista, el director anterior estaba muy orgulloso porque la revista me dijo, la tenemos en internet. Orgulloso. Le dije, sí, contame. Me decía, usted entra a internet y pone www.revistasaludpublica.com y hace clic y aparece la revista. Oh, por arte de magia. Anteriormente había que ir a las hemerotecas a buscar la revista en papel. Yo me puse a observar y le dije, ¿y quién la puede ver? Me dijo, todo el mundo. Yo sí. ¿Quiénes saben que la revista existe? Le dije, nosotros. ¿Alguien distinto a nosotros la va a encontrar? No. Entonces, la revista tiene problemas de visibilidad. Nosotros necesitamos que la encuentre quien no la conoce. ¿Sí? O sea, la mejor revista es que la encuentre el que no la conoce, porque si no, no crecería en audiencia. Entonces resulta que con las técnicas ahora, el investigador, el que está haciendo búsqueda de artículos, su marco teórico, su referente, su revisión bibliográfica, ese investigador llega al artículo por el artículo, no por la revista. O sea, usted encuentra el artículo y después encuentra la revista, no al contrario. A no ser que usted diga, voy a ver qué existe en el Journal de Psiquiatría, en el British Journal of Psiquiatría de allá, entonces usted busca en la revista a ver qué hay allá. Aquí nos están dando una degustación de esa revista. Pero nuestro artículo lo encuentran es por el artículo mismo. Y el destinatario final es la comunidad científica. Queremos entregarles a ellos nuestro estudio. Ese es, digamos, el ciclo importante y siempre debemos tener esa perspectiva. Estamos publicando para que la comunidad científica acceda a lo que nosotros escribimos. Entonces, ya había mencionado yo esta cadena de logros en la escritura científica, la primera, que nos publiquen. Si no nos publican, ahí se quedó. ¿Sí? Se pueden hacer formas alternativas. Yo alguna vez estuve intentando con unos expertos en bibliotecología en acceder a buscar que la población, los estudiantes, los que están haciendo tesis, investigadores, algunos profesores, accedan a lo que llama literatura gris. ¿Saben qué es literatura gris? La literatura gris son escritos de
origen, llamémoslo académico, a veces científico, clínico, trabajos con valor, pero que no tienen el aval de la comunidad científica, es decir, no tienen el carácter de artículos científicos, pero tienen validez. Por ejemplo, una ponencia en un congreso, que es importante, que a la gente le interesaría, que le sirve para su formación, pero no es un artículo científico. Y eso es válido, es literatura gris y se puede tener acceso. Los reportes de tesis. Una tesis doctoral puede tener 300 páginas, tiene 60 páginas de marco teórico, tiene unos anexos muy extensos, se explaya el autor en eso no es un artículo científico, pero es válido. Pero la publicación científica como tal es otra cosa. O sea, hay una que es literatura gris, que ojalá también estuviese al servicio de la gente, que la gente también la pueda encontrar, que también nos lean ahí, que también nos busquen. elrincondelvago.com, ¿lo conocen? Esa no es literatura gris, ahí cabe lo que quiera. Wikipedia no es literatura gris, en Wikipedia cabe lo que quiera. La literatura gris debe tener como mínimo respaldos institucionales, académicos, debe tener o un congreso o una universidad o una tesis que fue sometida a aprobación, etc. Y la publicación científica, para que sea científica, para que esté en una revista científica, requiere que sea sometida a arbitraje. ¿Qué es arbitraje? Mínimo 2 árbitros externos y sin conflicto de intereses con los autores, de demostrada calidad académica, con experiencia en publicaciones en el tema, a nombre de la revista evalúan los artículos y emiten un concepto sobre los artículos en criterios como originalidad, si esos artículos son originales, rigor científico, el rigor metodológico es exigente, ahí se ve en el artículo, pertinencia, validez de los datos, calidad de la escritura, coherencia, etcétera, etcétera, y empiezan con ese, llamémoslo flujo y contraflujo de recomendaciones a los autores, de comentarios, observaciones, el autor o se frustra o lo responde, y puede terminar en que el artículo se aprueba o se rechaza. Entonces, cuando un artículo es aprobado, quiere decir que árbitros, en inglés se dice peer review, pares revisores, externos, en un modelo doble ciego, dieron un concepto favorable luego de trabajar unas comunicaciones con los autores, y el artículo es aprobado por un comité editorial y por el editor. Cuando sale publicado, quiere decir que el artículo tiene el respaldo de la publicación, y ese respaldo de la publicación le otorga validez científica. Entonces, no es solamente el hecho de que esté en la revista, sino que para llegar allá tuvo que ser validado, tuvo que ser aceptado porque cumple criterios de rigor. Y se equivocan mucho, eso no quiere decir garantía absoluta. La historia de este médico, no recuerdo el apellido, un gran epidemiólogo de Corea, que fue galardonado, él era el patarroyo de Corea, lo decían allá, ese es el patarroyo de allá. O sea, Patarroyo es el investigador clínico más importante de Colombia, de más renombre, no el más importante, que ha hecho grandes investigaciones sobre vacuna contra la malaria. Entonces ya mencionar a Patarroyo es el gurú de la investigación. En Corea había otro allá, el doctor Wong, me parece, esos apellidos. Él tuvo todos los prestigios, era profesor titular, reconocimiento de la ONU, de todo el mundo, y en un momento se descubrió que sus investigaciones eran un fraude, y había publicado en las revistas más prestigiosas del mundo, y muchas publicaciones, y era reconocido. Si él decía algo, era la voz de autoridad. ¿Qué hacía el señor? Para que le publicaran, él manipulaba los datos. ¿Por qué? Porque ustedes envían al editor y a los revisores un artículo, y usted puede decir cómo hizo el muestreo, pero una cosa es cómo hizo el muestreo y otra cosa es lo que escribió sobre cómo lo hizo, son dos cosas distintas. Usted puede
tenido sesgos al hacerlo, y en el momento de escribir, decir que lo hizo ceñido a los cánones, ¿sí? Los datos que le salieron no gustan, hagamos los que gusten, y manipulan datos, y le salen artículos hermosos, ¿sí? Incluso ese señor tuvo muchas publicaciones exitosas. Cuando se descubrió que era un fraude, a él le quitaron todas las revistas. Yo tenía por ahí, en la revista Science, creo que fue una de las revistas más prestigiosas del mundo, un editorial donde decía cómo a ese señor le habían retirado todos los artículos. A él le retiraron la licencia de médico, le quitaron todos los honores, multa y cárcel por eso. Lo que quiero decir es que la publicación es una señal de que fue avalado, pero no quiere decir de que no tenga fraudes. Después de publicados han sido sancionados artículos. Pero al menos para nosotros, que hacemos las cosas con ética, el hecho de que nos publiquen quiere decir que nuestra revista, que la revista que recibió nuestro artículo, hizo lo que estuvo a su alcance para revisárnoslo y para garantizar calidad. O sea, eso que nos frustra es el esfuerzo que hace la revista para que los artículos sean los mejores artículos posibles. La visibilidad de las revistas tiene dos tipos, o vamos a ver dos categorías de visibilidad de la revista. Cada vez que nosotros busquemos o escogamos una revista, preguntemos dónde es visible. Hay muchos repositorios de revistas en el mundo, hay algunos muy regionales, aquí en Latinoamérica tenemos Latindex, que es de la OPS, ahí están todas las revistas de América Latina, las ecuatorianas están en Latindex, las colombianas. Entonces, en Latindex usted va a encontrar revistas de América Latina, revistas médicas, y generalmente el idioma predominante es el español, y son revistas que se leen en la comunidad de acá. Pero hay portales internacionales, Web of Science, que es de la Thomson, de la Reuters. Ustedes han oído mencionar la Reuters como agencia de noticias, que es la que nos trae los informes internacionales de noticias, de los conflictos del Medio Oriente. La Reuters se apoderó de un portal de revistas internacionales, la Thomson Reuters, que antes se llamaba la Easy, pero también cambió, ahorita se llama Reuters, y tiene el mayor portal de distribución de artículos científicos del mundo. Ese es un monopolio. Y el portal se llama Web of Science, o sea, la web de la ciencia, y ahí encuentran ustedes acceso bibliográfico a millones de artículos, y de acuerdo a filtros uno va encontrando el tema. Si uno tiene tema de depresión, atención de la depresión, aspectos negativos, etcétera, uno va filtrando el tema por palabras claves y él le va diciendo en cuáles revistas, y uno quiere las de los últimos 2 años, a esas nomás, en idioma inglés, se las separa en idioma inglés, cuáles artículos hay sobre ese tema. Entonces el que está haciendo la búsqueda va a tener en su computador un listado de artículos que cumplen los criterios de búsqueda en Web of Science. Y ahí ya uno puede acceder a los artículos. Esos son artículos visibles basados en un portal que tiene conectadas revistas. Cuando nuestras revistas son de bajo presupuesto y bajo nivel, no logramos estar en Web of Science, entonces para ahí no nos encuentran. Porque no tenemos suficiente dinero o porque no tenemos indicadores grandes, entonces no nos reciben, no les interesa nuestra revistica, el boletín de aquí del hospital no te lo van a recibir, lo vas a mandar y ni te responden, ¿sí? Entonces esa revista no la encuentran ahí, debemos buscar revistas de visibilidad. Hay visibilidades en América Latina importantes, Cielo es un portal de América Latina y también ya ingresó a España, ingresó a Sudáfrica, y Cielo tiene buena visibilidad. Entonces, si uno logra que la revista esté en Cielo, tiene más visibilidad. Hay otra que se llama Redalic, de América Latina. Hay otra que se llama Scopus, que es de los europeos. Esa es la versión europea de Web of Science. Web of Science es de los gringos, Scopus es de los europeos. Y
de acuerdo a eso uno dice, esta revista es visible, ¿sí? Porque está ubicada en portales donde la encuentran. Y el señor Google, les cuento, Google Academic, sin tener todo el refinamiento de Scopus, de Web of Science, de Cielo, de Redalytics, es un buen buscador. Uno a través de Google Académico también busca revistas. Entonces, si la revista que vamos a publicar nosotros se puede encontrar en Google, también es una forma para que nos vean. Entonces, una de las razones de la visibilidad es dónde se puede encontrar esa revista. Yo hace rato les había dicho que uno busca el artículo, pero si la revista no la ven, el artículo tampoco. O sea, la revista tiene que tener visibilidad. Y la visibilidad de nuestro artículo ya no la jugamos nosotros. ¿Cómo se hace visible un artículo? Ya vimos de la revista apropiada, pero también las palabras clave. Palabras claves que discriminen. Si ustedes ponen palabras claves, promoción de la salud, depresión, Ecuador y CRA, no se los encuentra nadie. Porque promoción de la salud, entren a cualquier buscador, pongan promoción de la salud y le aparecen 6.578.000 referencias. Depresión, 12.530.000 referencias. Ecuador, le salen hasta los problemas del banano, del petróleo, problemas fronterizos, la economía del Ecuador, la educación, le sale todo, ¿sí? Y después el CRA, ¿y eso es qué? No nos encuentran. Entonces hay que hacer, acuérdense del cuento, no sé si era Pulgarcito, el que dejaba migajas en el camino, ¿sí? Las palabras claves son esas migajas en el camino, pero que no las coman los pajaritos, que uno le pone su artículo para que se lo encuentren. Entonces tiene que buscar los descriptores. En internet uno busca descriptores, palabras claves, y uno le da unas palabras claves que hace que quien esté buscando el artículo pueda llegar al de nosotros. Son señales, son huellas, 5 o 6 huellas, en español y en inglés. Las personas ponen palabras claves y nuestro artículo se va haciendo visible a través de los buscadores. Entonces, depende de nosotros. Poner títulos que sean comprensibles, atractivos y a la vez válidos, ¿sí? Entonces, el título es la marca del artículo. Entonces, miren que el que nos esté buscando, con palabras claves, en la pantalla van a aparecer 20, 30, 50 artículos. Y el que esté buscando, lo primero que se lee son los títulos. Si nuestro título es coherente, atractivo, al buscador le gusta ese título. Entonces, entra al título. Y el título le muestra algo muy importante, el resumen. ¿Y qué es el resumen? En 200 palabras contarles qué hay ahí, cuál es el problema, cuál fue el objetivo, qué método utilicé y a qué resultado llegué. En 200 palabras, concreto. Y hay que decir eso porque el investigador no se explaya en poética, en retórica, sino concretamente. A ver, este artículo tiene que ver con mi problema. El método está interesante, los resultados me gustan. Entonces le dicen ir al artículo. Hace clic y aparece el artículo. Esa persona nos encontró y nos va a leer. Ese ya es un logro, ¿sí? Y después de leer, lo que más busca, un poco la cienciometría, es que nos cite. Entonces, cuando ustedes ven un artículo científico, al final tiene la bibliografía consultada. Es muy importante que el artículo que nosotros escribimos quede allá, que ese señor que nos encontró cite nuestro artículo. Y eso ahorita vamos a ver en la medición que tiene de importante. Entonces tenemos que decirle cosas importantes a ese señor que hace rato se llamaba comunidad científica, que llegó a nuestro artículo, lo leyó, lo entendió, le gustó y lo citó. Nuestro artículo ya ahí, eso es un gol, metió un gol, ya, es muy importante y es un punto importante.
Luego de eso, si llegamos a este punto del literal E, es importante. ¿Qué pasa en la etapa posterior a la publicación? Lo mejor que uno recibe cuando publica un artículo es que un lector le escriba, aunque sea para criticarlo. Dice, o yo hice en mi consultorio, tuve esta experiencia, a mí no me resultó, aquí hicimos un estudio, el estudio es diferente, contame qué hiciste, te pregunto, ¿ustedes tuvieron dificultades con tal cosa? Esos lectores que le escriben al autor están reforzando lo que nosotros inicialmente nos proponíamos con el artículo, que es estar en contacto con la comunidad científica. Entonces, yo, al menos nosotros en nuestra revista, siempre incluimos el correo electrónico del autor, para que cualquier persona de cualquier parte que tenga interés entre en comunicación con el autor. Eso es una riqueza. Se siente uno bien, dice, me leyeron en Honduras, en una universidad hay un problema parecido y me están pidiendo aclaración. O alguien me está criticando, pero académicamente eso es muy bueno. O pueden suceder cosas tan importantes cuando a uno le piden autorización de otra revista para traducirlo. Dice, tu artículo queremos traducirlo. Y se puede autorizar, eso son las partes técnicas. Cuando quieran me interrumpen, esto lo llaman esquetaller. ¿Cómo ganar en probabilidad de ser publicado? De conectarnos con el mundo de la ciencia. Obviamente, la mejor escritura. Hoy no hay taller de escritura, pero hay que escribir bien. Escribir bien es escribir con claridad, ser muy honesto en lo que se está escribiendo, no utilizar recursos retóricos complejos, que tenga comprensión. El lenguaje tiene que ser un lenguaje que no tenga lugar a interpretaciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, las técnicas de muestreo, hay que ser muy claro. El muestreo fue hecho multietápico. ¿Cuáles etapas? ¿Sí? La muestra consistió, o la población consistió, en las mujeres entre 15 y 45 residentes en la zona urbana de la ciudad de Bucaramanga, que están vinculadas a esta aseguradora de salud y que consultaron durante el año 2017. Cuando uno dice eso, no hay ninguna duda. ¿Quiénes eran? ¿De qué edad? ¿Dónde consultaron? ¿En qué año? ¿Y por qué? Y esa es la muestra. Entonces, escribe uno así y no necesita ponerse cuestiones retóricas. Lo que estoy a hacer más grande, dice, esto es del doctor Day. Si el conocimiento científico es por lo menos tan importante como cualquier otro, debe comunicarse eficazmente, con claridad y con palabras de significado indudable. No poner significados que sean ambiguos, porque la persona, recuerden que algo que vimos hace rato es que quien lea nuestro artículo tiene que comprenderlo. Entonces las palabras ambiguas tienen la dificultad de que no se sabe qué quiso decir. Al final, en el proceso de publicación, las revistas pagan un corrector de estilo, y ese corrector de estilo lo que hace es tratar de que el lenguaje sea lo más adecuado al contexto. Incluso deben ser personas que estén en el medio. Si el trabajo es de salud mental, debe ser mínimo psiquiatra o psicólogo que nos está hablando, porque la palabra ansiedad tiene una connotación muy específica dentro del lenguaje de las ciencias de la salud mental, y también es un bolero muy bonito de Alfredo Sadel, y puede tener también otras explicaciones románticas, pero en el artículo científico no hay lugar a contextos románticos de la palabra ansiedad. La palabra ansiedad hay que trabajarla como lo dice el CIE-11 o el DSM-5, como está ahí, definida en esa forma, y ese es el valor indudable del término. Yo no sé si a ustedes les van a duplicar este material, pero ahí está una bibliografía, la encuentran muy fácil en Google,
El autor es el doctor Robert Day, se escribe D-A-Y, y se llama Cómo escribir y publicar trabajo científico. Es un documento de la OPS, es libre, lo encuentran gratis en internet, en PDF, lo pueden bajar, y para mí es de los mejores textos de escritura científica, porque es ameno, porque sigue una orientación de cómo escribir cada una de las secciones, incluso tiene muy buen humor para escribir. Es el documentico para mí más apropiado, como más cercano a nosotros, el libro del Dr. Day, y lo encuentran facilito en internet, Robert Day, escritura científica Robert Day, y Google se lo encuentra de una, ¿sí? Es el punto. El otro, innovación. Ese gigante, el de los hombros, nosotros podemos hacerlo crecer o hacerlo engordar. Si el gigante engorda, no va a crecer. O sea, vamos a llenar artículos científicos de cosas que ya se investigaron, de cosas que ya se saben y que no están aportando nada nuevo a la ciencia. Para nosotros es muy importante porque no lo sabíamos. Hicimos una investigación y descubrimos algo importante, estamos avanzando en la ciencia, lo mandamos a la comunidad científica y nos dicen, eso ya está publicado, de eso ya es redundancia, díganos qué hay de nuevo en su artículo, qué aportes nuevos, o sea, que crezca el gigante, no que engorde, qué aportes nuevos hay para la ciencia, para el conocimiento del tema, que implique que valga el esfuerzo de publicar el artículo, porque si no, el lector de la comunidad científica hace ese artículo y no encuentra nada novedoso. ¿Cómo sabemos nosotros si hay innovación? Tú que estás en el doctorado, a nosotros nos insisten mucho en la revisión teórica. Hay una cosa que llama el estado del arte. Cuando se va a investigar, nos invitan a que hagamos una búsqueda del estado del arte, el tema de depresión mayor. ¿Cuál es el estado del arte? Entonces, antes de investigar, imagínense, antes de investigar, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para poder establecer qué se sabe y qué no se sabe sobre el tema, para poder nosotros formular las preguntas de investigación. Si nuestra pregunta de investigación, al hacer la búsqueda del estado del arte, a buscar en artículos científicos actualizados en todas las bases del mundo, ya está satisfecha nuestra pregunta y no tenemos nada más que preguntarle, pues no investiguemos, ya eso está investigado. Hacemos la consulta, tomamos ese artículo, lo utilizamos para nuestra práctica académica o clínica, pero no es investigación. Si al hacer la búsqueda del estado del arte, eso nos indica que la pregunta hay que reorientarla a algo que no está satisfecho, entonces reorientamos la pregunta, seguimos la investigación y estamos innovando cosas nuevas. Es muy difícil porque el mundo de la ciencia es muy amplio, por las publicaciones el mundo es muy amplio, pero tenemos que esforzarnos es que sea innovador. Si no es innovador, no nos publican. Los pares que buscan las grandes revistas son pares que son expertos en el tema, saben mucho del tema y saben si es innovador o no. Y puede que elegantemente le digan, no es de nuestro interés. O sea, el artículo, la investigación puede ser buena, tener solidez metodológica, estar bien escrito, pero no está innovando. Ese es un punto difícil. Pertenencia con respecto a la revista. Hay revistas generales y especializadas. A mí me gustan más las revistas especializadas de acuerdo al tema, porque allá es donde nos van a buscar, donde me van a encontrar con la comunidad académica. Entonces, si la revista es de psiquiatría, si es de psicología, si es de adicciones, es más probabilidad que sea una revista de medicina general, o una revista de salud pública, o una revista de enfermería, o de trabajo social, entonces buscar una revista especializada. Y en las revistas todas viene una declaración diciendo de qué se ocupa esa revista. Entonces, si nosotros estamos haciendo una investigación sobre trastorno depresivo mayor y la revista es de ciencias pecuarias, pues estamos ahí caricaturizando un poco en esa revista, no nos van a publicar porque no es pertinencia.
Y este punto 4, elegir la revista más indicada. El doctor Cassiani decía, vamos a esperar que salga el ranking de las colombianas para ver en cuáles nos publican. Esa es una forma. Hay revistas que son más fáciles y más difíciles de publicar. Yo ahí les doy una bibliografía, esto que está en azulito, esto no se puede poner un poco más grandecito con el zoom de este. No, por ahí no aumenta, mira, por ahí no aumenta, es por este. Por el zoom del proyector. No, ese ya lo hemos buscado. Bueno, ese es de Elsevier. Ya les había comentado que es Elsevier. Elsevier es el grupo de las revistas europeas donde está Scopus. ¿Sí? Elsevier tiene una aplicación, dice, eso, véalo ahí ese. Journal Finder, elsevier.com. Si uno le da, ahorita miramos un poco el ejemplo, de ahí sale un aplicativo donde uno pone el título de su artículo y el resumen, no más. Le hace clic y le dice en cuáles revistas puede enviar el artículo. Ahorita lo vemos. Ya está bien, podemos desinflarlo un poquito o no, bueno. Y por último, cumplir con las instrucciones de los autores. Todas las revistas tienen un manual de instrucciones a los autores, por favor se las leen antes de someter el artículo. Bueno, eso lo llamamos nosotros colombianada. Nosotros decimos, el artículo tiene un máximo de 5.000 palabras y le mandan a una carta, no pueden ser 5.700, no, son 5.000. El resumen, 200 palabras, en español y en inglés, y se lo mandan en español y en portugués. ¿Sí? La bibliografía tiene que utilizar algún estilo definido. Nosotros tenemos Vancouver, otros tienen los de la APA, otros tienen qué sé yo. Entonces la bibliografía debe ser con esas normas, se las mandan con otras. Máximo 25 referencias bibliográficas, le mandan 37. Entonces, seguir las instrucciones de los autores es el primer paso para que le publiquen o para que le devuelvan. ¿Sí? Cumplamos las instrucciones de los autores. ¿Qué hacemos los editores de revistas? Los directores recibimos los artículos sometidos, lo primero que hacemos es una visión un poco morfológica del texto y chequeamos que cumplan con las instrucciones. Nosotros no le vamos a arreglar ni la bibliografía, ni las normas, ni el estilo, ni la escritura, sino que se devuelven. Los errores de ortografía, por favor. Las tildes. No se confíen en las tildes de Word. Hay una palabra que se usa mucho en nuestro ámbito, que es la palabra médico. Pero la gente escribe médico, porque la escribe como grave, y médico es una palabra esdrújula. Y algunas veces aguda, medicó, del verbo medicar, yo medico, tú medicas, el médico. Entonces, esa palabra tiene las tres posibilidades, y los que revisan el artículo ni se dan cuenta de eso. Entonces, siempre la mandan médico, porque no le ponen la tilde. Entonces, esa ortografía, hay revisores que dicen, si en el primer párrafo encuentro 3 errores de ortografía, lo devuelvo. No sirve el artículo. Entonces, cumplir con eso. Esto es tomado de esta señora, Ana Heredia, quien tiene una presentación muy buena sobre errores en publicar, y es de Elsevier, orientando a la gente para que publique. Y ella nos dice, no publique informes sin interés científico. Lo grave es que el interés científico está en el autor. Y quien valora el interés científico son los revisores peer review.
Y yo como comunicador siempre he dicho que los mensajes son como las palabras de la canción de Willy Colón. Las palabras son del aire y se van al aire. Los artículos se van solos. Ustedes no se van con el artículo. Cuando el editor está leyendo, ustedes no se paran al lado del editor y le señalan, ven, fíjate en lo que dice aquí. Yo aquí quería decir tal cosa. Este señor editor, esta frase es muy importante. Me demoré como 3 horas escribiéndola. Nada, el artículo llega solo. Solito se presenta ante ellos. ¿Sí? Entonces, ese interés científico tiene que estar ahí, no puede estar en mi corazón. No puede estar en mis deseos, es en el artículo. Y el interés científico tiene que tener tanta validez que lo vea otro. O sea, tenemos que escribir para que ese interés que nosotros vimos, el otro lo vea. O si no nos responden, gracias, no es de nuestro interés. Publicar trabajos viejos. En esta competencia, con ese volumen de publicaciones al año, ya casi que un artículo de 2 años es un artículo anticuado. Cuando yo estudiaba en la universidad, nuestros profesores, eso fue hace muchos años, el último libro en español que él nos recomendaba era un libro que él había comprado hacía 2 años. Que primero tuvo una edición en inglés hace 5 años y alguien lo tradujo. Y el señor que lo escribió hace 5 años tomó las bases de como 7 años. Entonces, lo último en guarachas, en los libros, eran libros que estaban en un retraso de 6, 7 años en la ciencia. Ahora, con las publicaciones científicas, una investigación se termina y en un lapso de 2 meses puede estar escrito el artículo. Y hay gente que escribe más rápido. Miren, en esta velocidad de escritura, cuando murió Steve Jobs, a los 15 días, la biografía de él estaba en todos los supermercados del mundo. Y cuando eligieron al Papa Francisco, al mes ya había un libro en todo el mundo con la bibliografía de él. La velocidad de escritura, con experto y todo. Pero pongamos 3 meses entre la investigación y la escritura del artículo. Y el tiempo de publicación pueden ser 6 meses. Entre recepción, revisión, ajustes y publicación de las revistas. Entonces nosotros podemos tener acceso a información de desarrollo científico de hace 9 meses a través de artículos científicos. Entonces, si tenemos estudios viejos que no hemos publicado, tendría que darle a ese trabajo algo que le dé actualidad. Básicamente, uno hay veces mira, en las revistas dice fecha de sometimiento de publicación, pero uno sabe si un artículo es muy viejo, ¿saben cómo? Con la bibliografía. Ustedes ven ese artículo y miran, y la referencia bibliográfica más, la última que tiene ahí fecha de 2012. Dice, este artículo está como, huele a viejo. O ese señor no hizo búsquedas bibliográficas del 2016 al menos, del 2015, toda la más nueva del 2012, ese artículo estaba guardado. Porque algunas veces no ponen la fecha de la realización del ejercicio, pero busquen la bibliografía y saben que si es añejo o no. Y a las editoriales les gusta la innovación. Claro que depende del artículo. Yo hace rato presenté una diapositiva de 1967, que era el modelo anterior de salud pública, porque era necesario contrastarlo. Y un filósofo en un artículo de filosofía no puede descartar a nuestros grandes clásicos. Aristóteles dice porque está muy viejo, ¿sí? Aristóteles sigue siendo vigente. Entonces, más bien que lo de viejo, digamos que hayan perdido vigencia. O hay estudios clínicos que pueden tener 15, 20 años, pero siguen teniendo vigencia y es necesario referenciarlo. Esto es una falla ética importante, la duplicación de trabajos. Eso es sancionable, es decir,
un investigador que presente trabajos duplicados, algunas veces les cambian el nombre, el título o el lugar, y el artículo en esencia es el mismo. Para los editores es muy difícil porque uno tiene en ese momento el artículo, pero ya hay instrumentos. Hay programas antiplagio, donde uno pone datos del artículo, pone a marchar ese buscador y él le dice dónde hay trabajos parecidos, similares o iguales, y se puede hacer eso. Anteriormente era imposible. Entonces, si hay trabajos duplicados, fácilmente se detectan. Y si el editor no lo detectó, ahí hay una negligencia del editor. Ahora, si él lo publicó en una revista de baja visibilidad, lo publicó en el boletín Liberamos, ¿cómo es? Liberación, ese no va a estar en las bases de datos, entonces uno le pone ese buscador y no lo encuentra. Entonces, ya ustedes, cuando vean ese artículo, dicen, ve, este es el mismo que teníamos nosotros acá. Inmediatamente pueden poner la queja y se sanciona. Yo he recibido quejas de alguien, nosotros le decimos a esa persona el sapo. El sapo es el que denuncia a alguien porque cometió una falta, eso es muy común en el colegio, vea, este tiene marihuana en la mochila, esas cosas del sapo. Siempre aparece alguien que dice, vea, ese artículo estaba, yo lo leí en otra parte y es muy parecido, eso se dan cuenta. Este punto, uno de los que más busca en la evaluación es la coherencia. Un artículo tiene un problema, el problema que es el tema central, el asunto, unos objetivos. ¿Qué pretende el artículo? Describir, demostrar, relacionar, explicar, sistematizar, etcétera, etcétera. Tiene un método. En el método decimos cómo se hizo. ¿Sí? Tiene unos resultados y unas conclusiones. Eso debe ser coherente. Hay gente que escribe pésimamente mal y lee uno las conclusiones y dice, ¿y de dónde las sacó? Eso no sale de ese artículo. Ese artículo es devuelto. Aquí llaman este artículo salami, que es que un artículo lo repiten y lo repiten, entonces lo hacen estudio de consumo y sustancias psicoactivas en los alumnos del cuarto A de la Escuela General Santander. Después hacemos otro consumo de sustancias psicoactivas de los alumnos del cuarto B, entonces decimos que estos son del cuarto A y estos son del cuarto B. Es un artículo salame y se ve con frecuencia porque la gente quiere inflar la publicación, eso engorda el gigante pero no lo hace crecer. Esos artículos no se reciben. Hay un dicho, no sé si ustedes han escuchado la música de Johann Strauss, ¿sí? Alguien dice que Johann Strauss no compuso muchos valses, el del Danubio Azul, que él no compuso muchos valses, sino que compuso un vals muchas veces, ¿sí? Y así hay escritores de artículos, autores, que no es que escriban muchos artículos, sino que escriben un artículo muchas veces, y le cambian el lugar, o le cambian la población, o le cambian eso, y empiezan y dicen, uy, este señor se publica, y esos son lo que llamamos artículos salami. Y esta frase de Ana Heredia dice, un buen artículo es más positivo para su reputación científica y la de su grupo que 10 artículos mediocres. Entonces, el reconocimiento en la ciencia no se logra a través de muchos artículos, sino de artículos de buena calidad. Y antes del receso les iba… ¿Ah? ¿Cuánto? Antes del receso. Bueno, no, les iba a compartir esta caricatura, pero ya se me perdió. Esa está en el libro de Robert Day, pero es de los autores de Snoopy. ¿Cómo hacemos crecer esto? No tanto, es que se vea el perrito.
él ahí. Estimado colaborador, le agradecemos que nos haya enviado su original. Lamentamos comunicarle que no se ajusta a nuestras necesidades actuales, eso es muy fácil, ¿sí? Si alguna vez lo hace, será que estamos en apuros. Será que la revista está en apuros, es decir, recibe su artículo es que está en apuros. ¿Sí? Esa caricatura se la tomé del libro de Robert Day, precisamente para que accedan al libro del que tiene, y tiene que ver eso, cuáles son los criterios algunas veces, qué tan ancho es el acceso a una revista o qué tan estrecho. Algunas revistas tienen demasiado restringido el acceso a los colaboradores. La revista Science, la revista The Lancet, por ejemplo, son revistas de publicación mensual, donde no es raro que cada periodo le lleguen 2.000, 3.000, 4.000 colaboraciones de todo el mundo. Todos los investigadores que nos creemos de alto nivel, sometemos artículos a Science o a Lancet y esperamos que nos la publiquen. Pues depende de la voluntad. Pues, ¿cómo consideras tú los depredadores? Los que… Uh-huh. No son. No, para encontrarla, por eso ahorita aquí vamos a ver el ejemplo de César. Hay que mirar la revista, y hay que mirar las instrucciones de los autores, cuál es el proceso de sometimiento, cómo son los peer review, y las revistas serias no te mandan a invitar para que publiques. A ti no te va a llegar un artículo. A mí me llegan invitaciones de una editorial española diciendo, encontramos su artículo en tal revista, queremos hacer un libro sobre tu artículo, por favor envíanoslo. Y uno dice, oh, me invitaron a publicar un libro. Esos son los depredadores, ¿sí? Ellos lo que hacen es tomar esa información y hacen una venta barata de artículos que se benefician de ellos, pero que no están sometidos. Las revistas tienen que tener un reconocimiento a través del rigor académico de selección, y son los peer review, las instrucciones de los autores, las regulaciones editoriales, el manual de estilo, y en qué bases de datos están indexadas. Hay bases bibliográficas con índice citacional. Esas bases bibliográficas son absolutamente confiables. Hablamos de Web of Science, Scopus, básicamente esas son las dos más grandes del mundo. Esas no reciben revistas que no cumplan criterios exigentes de calidad. Ahí es donde está la revista. Entonces, si una revista está en Web of Science o en Medline, MedPlus, incluso Cielo, esas revistas, el ingreso de esa revista a la base de datos citacionales requirió un proceso de sometimiento. Así como uno somete un artículo como autor, los editores de la revista tienen que someter la revista a un comité de selección de Web of Science, de Scopus, de Cielo, de MedPlus, de Medline, hay otras, ¿sí? Y ellos revisan la revista, las condiciones editoriales, la calidad de los artículos, la innovación, la visibilidad, la periodicidad, etcétera, etcétera. Si son realmente artículos de investigación,
y esas bases citacionales aceptan o no la revista. Ninguna de esas que tú llamas depredadoras las vas a encontrar en esas bases de datos. O sea, son revistas que están aisladas. Tú le puedes poner bonito, puedes ponerle las técnicas de diagramación en computador, son muy fáciles de armar, ¿sí? Y usted puede maquillar. Pero si no está en bases de datos citacionales, pueden salir en Google, porque Google no tiene un proceso selectivo. Pero si están en los buscadores. Entonces la forma más adecuada es ir uno a través de los buscadores, los grandes motores de búsqueda, en las bibliotecas los tiene, las universidades tienen motores de búsqueda y le dice, entremos a Medline, ¿sí? O MedPlus. Usted entra ahí, todas las revistas son garantizadas, es decir, el medio. La revista sola no. ¿Qué otro comentario en eso? Sí. Bueno, entonces estaba hablando que nosotros los editores recibimos los artículos. Un artículo cuando llega al editor no ha sido sometido todavía, o sea, no ha sido aceptado para sometimiento, sino que llega al editor y el editor es el primer filtro. En una revisión uno puede dedicar 20 minutos, 30 minutos a mirar el artículo y ya tiene un criterio, este artículo no es para acá. O porque no nos interesa por pertinencia. Y se le dice, este artículo no es para esta revista es de salud pública y usted está ahí haciendo un estudio de seguimiento de una técnica quirúrgica. Le recomendamos que lo mande a una revista médica. Sin calificar la calidad del artículo, sin decirle cumple o no cumple, sino no es para nosotros, porque no es el objeto de nuestra revista la publicación de artículos clínicos como médicos, a no ser que tengan un componente de evaluación de tecnología o un componente epidemiológico que le puede dar ese carácter, mientras tanto no. Otras veces, el no cumplimiento de normas se les devuelve y le dice no lo recibimos porque no cumple las normas. En ese caso el autor o los autores tienen la posibilidad de ajustar el artículo y someterlo de nuevo, ¿sí? O decir no nos interesan esos tipos de estudio. Hay revistas que ya, en el caso de la epidemiología, que ya no les interesan artículos descriptivos. Comportamiento del trastorno depresivo mayor o prevalencia de trastorno depresivo mayor en una comunidad universitaria de tal ciudad. Eso dice, no, nosotros ya no, esta revista de epidemiología tiene ya un nivel de exigencia tal y no estamos recibiendo trabajos descriptivos. Entonces, este no es para nuestra revista. Tampoco se está valorando la calidad del artículo, sino que el nivel de exigencia del tipo de estudio supera el nivel que ya marcó la revista, ya tiene un nivel de exigencia que supera las condiciones. Entonces, ese punto ya se empieza como a negar. Ya el otro es por cuestiones de calidad o de ética, dice le faltan consideraciones éticas. Y el artículo se considera como no aceptado. Yo quiero explicarles eso porque las anécdotas son importantes. A mí me pasó algo. En Colombia hay una entidad que se llama Colciencias. Yo creo que se llama Senacit, de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Colciencias patrocina estudios de investigación a estudiantes de maestría y doctorado y dentro de los compromisos, dentro de las obligaciones que asume el patrocinado es que debe someter un artículo a publicación. Entonces, una estudiante se le vencía el plazo y necesitaba someter el artículo. Yo lo recibí y se lo devolví porque no cumplía criterios de calidad. Después me llamó, logró tener mi teléfono, una persona suplicante, me decía, me van a cobrar una gran cantidad de dinero y conciencias si ese artículo no es sometido, y le digo, pues que no tiene condiciones de calidad. No, pues que tengo que hacerlo hasta el lunes. ¿Usted por qué no me hace algo? Me lloró, mi corazón se volvió todo blando y me dijo, haga una cosa, mándeme la carta diciendo que ya está sometido. Yo me comprometo el próximo martes a mandarlo con las correcciones. Y después lo sometí a evaluación, pero no aprobado. Después lo sometí a evaluación y si salió o no, ustedes verán. Y le digo, bueno, se lo dice, pero me manda la carta. No, sí. Hay como 5 años.
Esa señora logró subsanar su compromiso con conciencias por culpa de mi corazón blando. Yo no le contaba a nadie, que nadie sepa. Que hay unos colombianos, qué pena, que nadie sepa eso. Es decir, mi deber ético era devolvérselo, y decir, no cumple con la calidad. Entonces, a partir de momento quedó muy claro, aceptar un artículo a sometimiento quiere decir que el editor encontró que el artículo en una primera revisión cumple con los mínimos criterios de calidad, aunque aún no haya sido evaluado por los peer review, pero se ajusta a las instrucciones de los autores, el tema es pertinente, la escritura se encuentra adecuada a una primera aproximación y puede seguir el proceso, y yo le mando una carta diciendo su artículo se recibe para sometimiento y va a ser tramitado a través de los evaluadores, o si no, no se recibe el artículo. Aproximadamente hay revistas como The Lancet, por ejemplo, o Science, donde el 80% de los artículos que se presentan son rechazados en esa primera etapa. Eso es un tamiz, o sea, es una puerta muy estrecha de entrada. Es más, si los editores le dicen que sigue para el proceso de evaluación, eso ya es un triunfo. Ya me lo van a revisar en The Lancet, en Science. ¿Ah? Qué rico, ya mi artículo al menos dijeron allá que cumple. Esa es la estrechez. Hay otros que son, nosotros decimos en mi tierra, manguianchos, que son muy anchos. Yo recuerdo cuando recibí la revista era semestral, más o menos por cada número eran 12 a 15 artículos de investigación, y cuando lo recibí tenía en el escritorio, cuando esos los artículos se entregaban en papel, eso era antes de que estuviera en la página web, tenía 10 artículos. Si yo hacía lo que hacía de enlace, sería absolutamente imposible tener un número. Entonces uno dijo, bienvenidos, ¿sí? Entonces llamaba al autor, ve, arreglarle la bibliografía. Al otro dice, ve, esa parte, si querés te consigo un traductor para que te ponga el resumen en inglés. ¿Sí? Había que empezar con un proceso y mandarle a los compañeros, ve, no tenés un articulito para publicar. Y la gente ya no me saludaba porque le pedía artículos para publicar. Después me dejó de hablar porque ya le mandaba artículos para revisar. Entonces, inicialmente, cuando la revista está empezando, cuando la revista tiene poco prestigio, la probabilidad de que les lleguen artículos es muy baja, entonces uno tiene que ser laxo y empezar a esperar que le lleguen artículos, y no se puede poner muy riguroso. Pero está el problema, que si la calidad del artículo, cuando se publique, no es buena, nuestra revista se desprestigia. Entonces hay que empezar en un diálogo con los autores para que mejoren la revista. Ya lo último, ya uno tenía 60, 70 artículos en fila y ya era otro problema, cómo sacar esos artículos para que publicara. Bueno, vamos a hacer una pausa y les pido ahorita también muchas preguntas, mucha participación, porque yo tenía previsto hablar media hora y dialogar con ustedes el resto, y me han dejado solo. Sí, hagamos un receso y volvemos ahorita para que veamos algunas partes de ejemplo. Tenemos Bien. 15 minutos y les esperamos nuevamente acá, por favor. Muchísimas gracias.